¿Alguna vez te has preguntado por qué se producen las estaciones? Para comenzar, tenemos que imaginarnos un eje imaginario, el cual es como una varilla que atraviesa la Tierra desde el polo norte hasta el polo sur, como estamos viendo en la imagen, la línea de color rojo. La Tierra gira sobre sí misma por este eje. Este eje de rotación está inclinado unos 23 grados con 27 con respecto de la vertical. Debido a esto, cuando la Tierra se traslada, primero se inclina hacia el Sol un hemisferio de la Tierra y luego lo hace el otro. Esto da origen a las 4 estaciones del año. Primavera, con sus colores, aromas, calor y alegría. Verano, que es la estación que se caracteriza por ser la más calurosa del año, en la cual podemos visitar las playas y quedarnos hasta más tarde, ya que los días son más largos. Otoño, con sus hojas secas y sus colores. Invierno, con sus temperaturas bajas y sus lluvias. Cada uno con los distintos climas y su diferente duración de los días y de las noches. Pero, ¿así de simple? No. El ambiente del planeta Tierra depende de los rayos del Sol. El ángulo de incidencia, o en otras palabras, el ángulo en que los rayos chocan sobre la Tierra, producen fenómenos como por ejemplo la duración del día, de la noche y las estaciones. La incidencia de los rayos del Sol generan cambios en la temperatura del aire, los vientos, las corrientes marinas, las precipitaciones como por ejemplo la lluvia y las tormentas. Pero hay más. Para poder comprender mejor esta relación Sol-Tierra, recordemos el eje imaginario que hablábamos anteriormente. Imaginémonos la Tierra girando sobre ese eje imaginario, pero a su vez moviéndose en una trayectoria alrededor del Sol. Por esto debemos hablar sobre la rotación. Se preguntarán, ¿qué es esto? Es el movimiento de la Tierra girando sobre sí misma en relación a su eje polar. Este es la línea roja que vemos en el dibujo. 24 horas son necesarias para que la Tierra haga un giro completo sobre sí misma con respecto al Sol. ¿Y cómo afecta la vida en la Tierra? En primer lugar, la rotación impone el ritmo de los días y las noches, ritmo al que responden las plantas y los animales. Estos fenómenos incluyen la luz, temperatura, humedad del aire y el viento. Las plantas responden al ritmo diario, produciendo energía durante el día y descansando durante la noche. Los animales también ajustan sus actividades al ritmo diario, según su preferencia del día o la noche para realizar sus actividades. En segundo lugar, la rotación hace que el movimiento del aire y del agua siga la dirección de la brújula, horario en el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur. A este efecto se le llama efecto de Coriolis. Por eso el agua, al tirar la cadena en el hemisferio sur, gira en sentido antihorario y en el hemisferio norte en sentido horario. Un tercer efecto físico de la rotación de la Tierra tiene una gran importancia, debido a que la Luna ejerce una atracción gravitacional sobre la Tierra al mismo tiempo que gira con respecto a ella. Se generan dos fuerzas que originan un ciclo de ascenso y descenso de la superficie de los océanos, o sea, las mareas. Estos movimientos provocan corrientes de agua de sentido alterno en aguas poco profundas de la zona costera. Para muchos tipos de plantas y animales son esenciales para mantener un aceptable medio de vida. Pero hay algo más. Existe otro movimiento de la Tierra, pero esta vez en su órbita alrededor del Sol, recibiendo el nombre de traslación. El período de traslación, o año, es el tiempo necesario para que la Tierra complete una vuelta alrededor del Sol. El año se mide entre el tiempo transcurrido entre dos equinoccios, y tiene una duración de 365 días y un cuarto. Este cuarto, cada 4 años, forman un día entero, que se le añade al mes de febrero. Al año en que sucede esto se le llama año bisiesto. Como ya se dijo, se podrá observar el descenso en la altura aparente del Sol y la disminución de las horas de luz.
hasta una determinada fecha. Luego, los procesos se invertirán. El Sol permanecerá más tiempo sobre el horizonte. Se alargarán los periodos de luz. Se acortarán las noches y habrá nuevas diferencias en los modos de vida de los animales, como por ejemplo la invernación de los osos y las tortugas, o la migración de las aves. Por otro lado, parecería que el Sol es el que se mueve, pero esto no es así. Es la Tierra la que lo hace alrededor de él. Consecuentemente, por este movimiento, la rotación de la Tierra y su inclinación es que podemos explicar la desigualdad entre la luz, la oscuridad y las estaciones. Pasaremos ahora a hablar sobre los solsticios y los equinoccios, partes importantes para explicar el ciclo de las estaciones. En la posición de 21 de marzo, los rayos solares chocan perpendicularmente en el ecuador, y es en esta fecha que el Sol en su movimiento aparente lo cruza pasando el hemisferio norte. El 21 de marzo, en todos los lugares de la Tierra, las horas de iluminación son iguales a las horas de la noche. De esa equivalencia surge la palabra equinoccio, con que se designa a esa posición y a esa fecha. Después de 3 meses, el planeta se halla en la posición del 21 de junio. Transcurrió la estación de otoño para el hemisferio sur. Es en ese día que vemos al Sol menos horas sobre el horizonte, llegar más bajo a mediodía y transcurrir la noche de mayor duración. A ese día se le llama solsticio de invierno. En otros 3 meses más, la Tierra se ubica en la posición señalada por el 23 de septiembre. Transcurrió el invierno. En ese momento se ve nuevamente al Sol incidir en el ecuador pasando otra vez al hemisferio sur. Se produce otro equinoccio. Por lo tanto, todos los lugares del planeta vuelven a tener equivalente entre sus horas de iluminación y de oscuridad. El equinoccio de primavera para el hemisferio sur. El 22 de diciembre, la Tierra está otra vez situada en el solsticio. Termina la primavera en el hemisferio sur, siendo en esta fecha que vemos al Sol mayor número de horas sobre el horizonte, más alto al mediodía y durar menos horas la noche. Ese día es nuestro solsticio de verano. Al completar su órbita, está otra vez en equinoccio, para seguir así en la periodicidad en la sucesión de las estaciones. Entre estas últimas posiciones ocurre nuestra estación de verano. Presta atención a la posición del 21 de junio y verá cómo en el hemisferio sur los rayos inciden con mayor inclinación, mientras que en el hemisferio norte sucede lo contrario. Conclusión: las estaciones son opuestas entre el hemisferio sur y el norte. Podemos añadir que el día más largo y la noche más corta se produce con el solsticio de verano, mientras que el día más corto y la noche más larga es en el solsticio de invierno. Podemos ver que las estaciones son más complejas de lo que parecen. Los distintos movimientos de la Tierra son muy importantes, no solo a la hora de producir las estaciones. Es completamente necesario que el planeta esté continuamente rotando, pues si en un lugar existiera continuamente el invierno, habría problemas a la hora de cultivar, e incluso de que los seres vivos pudieran cumplir sus ciclos vitales. Si bien el Sol no es el único factor que influirá para la variación de estaciones, lo cierto es que sí podemos decir que es el más importante y del que derivan otros aspectos como el viento o las lluvias. Existen regiones en las que las temperaturas siempre son bajas o altas, teniendo un continuo invierno extremo o verano extremo. En estos lugares, los cambios estacionales se perciben muchísimo menos, y lo cierto es que la cantidad de seres vivos también es menor. Tengamos en cuenta que los seres vivos, tanto animales como plantas, van a depender muchísimo de estos cambios climáticos.
Así, cada estación estará directamente relacionada con las etapas de apareamiento o la hibernación de los animales. Asimismo, las plantas también completan sus diferentes ciclos dependiendo del tipo de clima que se encuentre en ese momento. En última instancia, hay que destacar que las estaciones también tienen mucha importancia a la hora de formar los paisajes. Sin las estaciones no conseguiríamos ver un campo lleno de flores, un prado verde o un bosque nevado. Por lo tanto, esta variación de estaciones nos permite observar la gran cantidad de paisajes diferentes y hermosos distribuidos por toda la Tierra. Entonces, nos surge la pregunta, ¿qué sucedería si la Tierra no estuviera inclinada? Para que respondamos nosotros, ¿cuánto tiempo demora la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma? ¿Qué es un solsticio? ¿Cuánto tiempo demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? ¿Qué es un equinoccio? ¿Qué produce la diferencia de temperatura en la Tierra? ¿La distancia de la Tierra al Sol o la inclinación de la Tierra? Este video fue hecho por Kevin Gele y Camila Castro para la educación primaria del Uruguay.